Este hombre acababa de salir de prisión y de inmediato todo el inframundo de Nueva York quedó sumido en el caos. Su nombre era Bumpy Johnson, el mismo que había controlado Harlem durante décadas. Incluso las 5 familias mafiosas más poderosas de la época reconocían su supremacía. Sin embargo, 10 años antes había sido enviado a Alcatraz por posesión de drogas. Durante ese tiempo, gran parte del territorio que le pertenecía había sido tomado por Fat Gino, quien, respaldado por la mafia, se había apoderado de más de la mitad. Para empeorar la situación, al enterarse de la liberación de Bumpy, Fat Gino envió a sus hombres a quebrarle la pierna a su lugarteniente de confianza. Un claro gesto de desafío y dominio, pero, como antiguo rey del bajo mundo de Harlem, Bumpy no sentía temor. Sin perder el tiempo, convocó a 2 de sus hombres y se dirigió directamente al territorio de Gino. Una vez que sus aliados sometieron a los guardias de la entrada, Bumpy irrumpió en solitario. En el interior encontró un pequeño laboratorio de drogas, y fue entonces cuando el propio Fat Gino apareció. Lejos de intimidarse frente a las acusaciones furiosas de Bumpy, Gino se mostró desafiante, dejando claro que los tiempos habían cambiado y que Bumpy debía retirarse. Sin embargo, Bumpy levantó su arma para dejar claro que él no había cambiado. Y ese disparo marcó el inicio oficial de la guerra contra Fat Gino. Pese a ello, tras varias deliberaciones, los demás líderes criminales decidieron perdonarle la vida a Bumpy, ya que jamás había delatado a nadie cuando lo arrestaron. Solo por eso su sentencia había sido extendida 8 años más, y argumentaron que merecía protección. Al final, Fat Gino tuvo que retroceder debido a la presión de las demás familias. No obstante, Bumpy tampoco permaneció inactivo. Tiempo atrás, siempre había obtenido una parte de las ganancias generadas por el tráfico de drogas en Harlem. Ahora que Gino había tomado control de todo, Bumpy debía actuar. Por ello acudió a su viejo amigo Malcolm, quien en el pasado había sido miembro de una pandilla cercana a él, pero había cambiado radicalmente su vida para convertirse en un pastor que luchaba por los derechos civiles de la comunidad negra. Juntos se dirigieron a una zona deteriorada, uno de los puntos de distribución de Gino, donde numerosos habitantes negros habían resultado perjudicados. Malcolm siempre había querido cerrar aquel lugar, pero aún reuniendo gente no tenían armas, ni suficiente fuerza para enfrentarse a los hombres de Gino. Ante esa situación, Bumpy aseguró con serenidad que tenía armas y soldados disponibles, dejando claro que en los negocios no podían permitirse dejar testigos. Tras numerosos enfrentamientos, Gino perdió una gran parte de su operación. Enfurecido, reunió a sus hombres para contraatacar, convencido de que todos los que lo habían desafiado estaban sentenciados. Sin embargo, justo antes de que estallara la violencia entre ambos bandos, Bumpy apareció y se presentó con arrogancia, incluso saludando al francotirador situado en la azotea. Se disponía a negociar, pero un matón imprudente lo provocó, situación que pudo terminar en muerte, si el jefe rival no hubiera intervenido a tiempo para evitar un asesinato. A pesar de la tensión, ningún grupo se atrevió a iniciar el tiroteo, ya que cualquier derramamiento de sangre desencadenaría la ira de las 5 familias. Aún así, Gino no pensaba quedarse con los brazos cruzados mientras su territorio era desmantelado. Al día siguiente, mientras Bumpy cenaba con su familia en un restaurante, detectó a un hombre sospechoso merodeando afuera. Sin dudarlo, salió con su arma y se enfrentó al desconocido. La respuesta del asesino fue inmediata, pero Bumpy contraatacó con ferocidad, obligándolo a huir. Para él, encontrar a un extraño en Harlem era algo sencillo, y en poco tiempo sus hombres capturaron al agresor. Lamentablemente, el sujeto se mostró obstinado y se negó a hablar incluso después de un interrogatorio brutal. Sin alternativas, llamaron a Big Dick Booster, quien en menos de 1 minuto logró quebrar la resistencia del hombre. Así se reveló que el responsable del ataque había sido el primo de Fat Gino. De inmediato, Bumpy irrumpió en el escondite de su enemigo y, tras encargarse del primo, buscó a un respetado jefe callejero negro cercano para proponerle una alianza en contra de Gino. Sin embargo, el hombre se burló de la pureza del producto de Bumpy y rechazó con cortesía la propuesta, sellando así su destino, pues no logró vivir otro día. Después de esto, Bumpy ordenó a sus hombres limpiar la escena con calma. Ese episodio le recordó que,
Si deseaba recuperar su posición, necesitaba una fuente confiable de mercancía de alta calidad. Mientras tanto, uno de los distribuidores de Gino fue arrestado por la policía en un vecindario negro. 2 agentes de narcóticos se presentaron, tomaron al detenido y la droga, y prometieron entregar todo, pero decidieron vender ellos mismos el cargamento. Gino aprovechó la situación para llegar a un acuerdo con esos agentes corruptos. Inculpar a Bumpy y, a cambio, cada uno recibiría $50,000. Al día siguiente, mientras Bumpy realizaba una transacción, los oficiales se acercaron, confesando que si no participaban, sus familias serían asesinadas, y decidieron arrestarlo por posesión de drogas. Quedó claro entonces que los agentes le habían tendido una trampa. Sin embargo, en la comisaría, Bumpy se topó con un antiguo conocido, ahora ascendido a capitán. Los agentes corruptos comenzaron a gritar para obligarlo a callar, pero Bumpy ya había tomado precauciones. Sus propios hombres habían captado evidencia de los oficiales robando pruebas en el barrio negro. Con esa información, toda la unidad de narcóticos podía ser desmantelada, y los agentes, acorralados, no tuvieron más opción que liberarlo. Consciente de que necesitaba una fuente constante de mercancía, Bumpy reflexionó hasta que uno de sus subordinados le ofreció una sugerencia clave. El depósito de evidencias de la policía contenía más producto que cualquier almacén criminal. Poco después, Bumpy contactó a su viejo amigo, ahora capitán de narcóticos. Tras una breve conversación, ambos llegaron a un acuerdo, y en cuestión de minutos, una bolsa de polvo puro y de alta calidad fue arrojada discretamente por la puerta trasera de la comisaría. Como era de esperarse, el cargamento terminó en manos de Bumpy, mientras que los 2 agentes corruptos se convirtieron en los principales culpables ante sus superiores. Aún así, Fat Gino no estaba dispuesto a ceder. No pasó mucho tiempo antes de que, durante una pelea de boxeo internacional, Gino descubriera una oportunidad. En apariencia, se trataba simplemente de 2 púgiles enfrentándose, pero en el trasfondo era una batalla de poder entre las principales familias criminales. El representante de la comunidad negra era Jonas, mientras que el invicto, Ali, representaba al bando blanco. Antes incluso de que comenzara el combate, la atmósfera estaba cargada de tensión. En ese momento crucial, Ali buscó a Malcolm, a quien admiraba profundamente. Se reveló entonces que Ali era musulmán y deseaba pronunciarse en favor de su comunidad, tal como Malcolm lo hacía. No obstante, el prejuicio hacia los musulmanes en Estados Unidos era tan severo que, si Ali confesaba su fe, perdería su derecho a competir. Malcolm lo instó a mantener su fe en privado hasta convertirse en campeón, ya que un campeón negro de peso pesado enviaría un mensaje contundente de resistencia. Ellos desconocían que el FBI había estado interviniendo las comunicaciones de Malcolm durante mucho tiempo y que, gracias a ciertas conexiones, los hombres de Gino consiguieron la grabación de aquella conversación. Después de escucharla, Gino ideó un plan para enriquecerse. Esa misma noche, Ali fue emboscado y capturado por varios de sus hombres, quienes lo amenazaron con el contenido de la grabación y le exigieron que perdiera a propósito contra Jonas, lo que permitiría manipular las apuestas y generar enormes ganancias. Desesperado, Ali acudió a Bumpy Johnson. Como boxeador profesional, le resultaba imposible aceptar la idea de dejarse vencer. Durante una intensa conversación, Bumpy se conmovió por la determinación del joven y vio en él una imagen de sí mismo cuando era más joven. Finalmente, dejó clara su posición. Él se encargaría del problema con la grabación, para que Ali pudiera pelear sin traicionarse a sí mismo. Cuando llegó el día del combate, las figuras más influyentes observaban desde las gradas con creciente nerviosismo, conscientes de que no solo se disputaba un título, sino el equilibrio de poder entre mundos ocultos y visibles. Gino estaba rebosante de confianza, convencido de que tenía a Ali acorralado, pero desconocía que en ese mismo instante, los hombres de Bumpy habían infiltrado su guarida, neutralizado a los guardias y recuperado la cinta. Con la evidencia desaparecida, Ali pudo pelear con total libertad y ganó el campeonato. Los jefes criminales en las gradas mostraron cada uno una expresión distinta, mientras Gino sufría una dura derrota y observaba a Bumpy con un silencio cargado de odio. En el fondo, sabía que Ali había podido luchar sin ataduras únicamente porque el llamado padrino lo respaldaba,
y que tarde o temprano Bumpy pagaría con sangre. Al día siguiente, en el territorio de Bumpy, varios de sus hombres estaban descargando un envío cuando se produjo un ataque. Para cuando Bumpy recibió la noticia y llegó al lugar, solo encontró cuerpos sin vida. Era evidente que se trataba de un golpe de Gino, pero Bumpy no era alguien con quien se pudiera jugar a la ligera. Al enterarse de que su rival estaba administrando una operación de lotería, Bumpy decidió intervenir. En esa época, la Lotería de Nueva York funcionaba de forma sencilla. La gente elegía 3 números, y si coincidían con las últimas 3 cifras del total de ventas del hipódromo de ese día, ganaban premios multiplicados varias veces, justo durante la Marcha de los Derechos Civiles en Washington. Muchas personas compraron el número 828 como símbolo de la fecha. Al enterarse de que Bumpy estaba manejando su propia lotería, Gino ideó un plan de inmediato. Esa noche, uno de sus hombres se acercó a un empleado del hipódromo. Tras llevarlo a un lugar apartado, lo amenazó con un arma y lo sobornó para asegurar su cooperación. A la mañana siguiente, al observar la enorme cantidad de apuestas colocadas al 828, Bumpy tuvo un mal presentimiento. Su hombre de confianza le advirtió que Gino había rechazado vender boletos con ese número, pero ya era tarde. En la asociación del hipódromo, el empleado sobornado alteró las cifras de ventas en secreto, cambiándolas para que coincidieran precisamente con 828. El plan de Gino funcionó, y tras los cálculos, Bumpy perdió más de $300,000, una cantidad superior a su propio patrimonio. Aunque podría haber inventado excusas para evitar los pagos, su reputación como un padrino íntegro lo obligaba a cumplir con cada ganador, incluso si tenía que endeudarse. Sin alternativas, Bumpy buscó ayuda en su adinerada exnovia. Ella aceptó prestarle el dinero, pero a cambio exigió una forma de pago más íntima. Tras un momento de conflicto interno, Bumpy se escabulló en silencio mientras ella iba a buscar el cheque. Sin más a quien recurrir, pensó en Joe Bonanno, otra figura poderosa que también había tenido enfrentamientos con Gino. Era el momento ideal para proponer una alianza. Tras negociar, Bumpy no solo obtuvo el préstamo, sino también una nueva sociedad estratégica. Sin embargo, justo cuando estaba pagando a los ganadores de la lotería, Gino apareció mostrando su propio boleto 828 y reveló, además, que sabía del acuerdo de Bumpy con Joe Bonanno. Incluso confesó haber enviado hombres para secuestrar el cargamento que Bumpy debía entregar. Si lo lograban, Bumpy terminaría debiendo tanto los $300,000 como el valioso envío destinado a Bonanno. Con arrogancia, Gino se marchó dejando claro que ahora se consideraba por encima de él. Debido a la influencia de las 5 familias, Bumpy no podía matarlo abiertamente, por más furia que sintiera. De regreso a su habitación, apenas podía contener su rabia. Afortunadamente, poco después surgió una oportunidad inesperada. Un miembro clave de las 5 familias fue arrestado, sumiendo a los líderes en pánico. En rápida sucesión, más miembros cayeron detenidos. Dentro de la organización surgió la propuesta de que, si Bumpy lograba eliminar al informante responsable de filtrar información a sus rivales, su deuda y la obligación de entregar el envío a Bonanno serían anuladas. Pero matar a alguien fuertemente protegido por el FSB no era sencillo. Bumpy recurrió a su aliado de confianza, Vincent, con la esperanza de localizar el escondite del informante. Mientras tanto, en una audiencia reabierta, el informante expuso toda la red criminal de Gino. El FSB envió agentes inmediatamente a interrogarlo en su casa, pero su esposa los condujo al baño, donde Gino fingía padecer locura para evitar la prisión. Por otro lado, Vincent localizó la dirección del informante y llevó a Bumpy a vigilar la zona y elaborar un plan. Esa noche, 2 hombres negros se hicieron pasar por borrachos para generar disturbios y atraer la atención de los guardias. En ese momento, el asesino contratado se deslizó dentro de un edificio alto. Tras eliminar a un oficial, avanzó a la habitación del informante. Sin embargo, se encontró con una sorpresa. En lugar de su objetivo, halló a una pareja jugando póker. Estaba claro que la información era incorrecta. Al volver con el reporte, Vincent comprendió el error. Había confundido los números de las habitaciones, yendo al 6 en lugar del 8. Al día siguiente, durante la segunda sesión del tribunal, el informante cedió bajo presión y reveló a otra figura importante.
Aunque esta no pertenecía a la línea principal de las 5 familias, estaba estrechamente vinculada a su liderazgo. El informante dudó en mencionarlo, mientras Bumpy y los demás observaban el juicio por televisión. Como el asesino había fallado, los altos mandos asignaron a Bumpy una nueva misión: eliminar al informante que estaba a punto de ser revelado. Sin pistas para comenzar, Bumpy recibió inesperadamente información crucial de su rival, Fat Gino. Según su inteligencia, el informante era nada menos que Vincent, el viejo amigo de Bumpy. A pesar de lo difícil que resultaba aceptar esa realidad, Bumpy debía obedecer las órdenes. Una vez confirmada la traición de Vincent, Bumpy esperó a que Gino estuviera ocupado con la policía y se acercó a Joe Bonanno, aún intentando asegurar un suministro de alta calidad. Pero Joe, aún perturbado por las advertencias de Gino, no se atrevió a traicionarlo de nuevo. Sin salida, Bumpy decidió sembrar discordia entre ambos. Recordó que el hijo de Joe Bonanno había desaparecido en Harlem tiempo atrás y utilizó esa pista como punto de partida. Sus contactos en la policía iniciaron una investigación discreta y pronto descubrieron información valiosa. 2 matones estaban involucrados en la desaparición y el responsable intelectual era Fat Gino. El problema era que no existían pruebas sólidas. Entonces, un incidente inesperado le abrió una oportunidad. Una mujer negra fue detenida por robar en una tienda. Al registrarla, los guardias encontraron marcas de agujas y concluyeron que era drogadicta. La encerraron en un cuarto de retención sin saber que era la hija de Bumpy. Mientras Bumpy cenaba con un amigo, uno de sus hombres llegó alarmado para informarle lo sucedido. Desbordado de ira por el trato que había recibido su hija, Bumpy quiso irrumpir en la tienda y matar al responsable. Por suerte, Malcolm X estaba con él y le ofreció un plan mejor. Al llegar, la policía intentó detenerlos afirmando que era un asunto bajo su jurisdicción, pero Bumpy respondió con la presencia de sus propios hombres. Una vez dentro, confrontó al encargado de la tienda, mientras su hija, entre lágrimas, acusaba al hombre de abusarla. Esa afirmación era falsa, pero ella sabía que Malcolm aprovecharía la situación para movilizar a la comunidad negra. Afuera, la multitud comenzaba a agitarse, y Malcolm X aprovechó el momento para encender su indignación y motivarlos a destrozar la tienda por completo. Al enterarse del incidente, Gino organizó una reunión con Bumpy mediante contactos familiares, pues la tienda era de su propiedad. Le pidió que dispersara a la multitud y evitara que la situación se agravara. Esta reacción hizo que Bumpy sospechara que algo o alguien estaba siendo ocultado dentro del establecimiento. Él aprovechó la situación y exigió a Gino que entregara mercancía de alta calidad. Sin alternativa, Gino aceptó a regañadientes. Mientras tanto, la protesta en el exterior seguía intensificándose. Bumpy elaboró un plan: cooperar con la policía para montar una escena que permitiera retirar al guardia de seguridad blanco sin causar más daños, mientras él mismo se ocupaba del guardia negro que había cometido el delito, en nombre de aquel hombre. Para ello, Bumpy llamó a Big Dick Buster, cuya presencia intimidante bastó para controlar la situación. Este incidente le brindó a Bumpy la oportunidad de abrir una grieta entre Gino y Bonanno. Recordando la expresión nerviosa que Gino había mostrado más temprano ese día, Bumpy estaba convencido de que la tienda ocultaba algo importante. Esa misma noche, lideró a sus hombres en una redada. Tras revisar cada rincón, solo encontraron un enorme y extraño agujero en el sótano. Resultaba sospechoso, aunque insuficiente para convencer a los demás. Cuando Bumpy comenzaba a quedarse sin opciones, Stella, la hija de Gino, se acercó a él. Durante su conversación, ella reveló la verdad. Gino había controlado obsesivamente la vida de su hija y, cuando desaprobaba a algún novio, enviaba a sus hombres a asesinarlo. Su exnovio era el hijo de Joe Bonanno. Y ahora que Stella salía con un hombre negro, su padre intentaba repetir la historia. Stella suplicó a Bumpy que protegiera a su pareja, y él aceptó con una condición: debía decirle a Joe Bonanno que su padre mató a su hijo. Decidida a salvar a su amante, Stella accedió, con el agujero del sótano como evidencia, y el testimonio de Stella, Joe Bonanno finalmente le creyó a Bumpy. Un sangriento desenlace aguardaba a Fat Gino. Al día siguiente, mientras Gino se preparaba para salir con sus hombres, una enorme explosión sacudió el lugar.
2 hombres negros cercanos cayeron derribados por la onda expansiva y el conductor quedó hecho pedazos. Gino se enfureció. Primero, su fortaleza había sido atacada con demasiada facilidad, lo que significaba que había un infiltrado en su organización. Segundo, el automóvil era un vehículo familiar, utilizado frecuentemente por sus seres queridos, y colocar una bomba de esa magnitud representaba una amenaza directa para toda su familia. Era un acto tan despiadado que incluso en el mundo criminal generó escalofríos. En plena ira, uno de sus hombres capturó a un individuo sospechoso merodeando cerca de la entrada, un subordinado de otro sindicato delictivo. Este confesó el motivo detrás del estallido. Joe Bonanno había investigado a Gino y descubierto que, años atrás, él había asesinado a su hijo. Con la verdad expuesta, la guerra entre ambos era inevitable. En cuanto a Bumpy Johnson, quien lo había desafiado una y otra vez, Gino no pensaba perdonarlo. Mientras Bumpy estaba con su familia, unos sicarios abrieron fuego. Bumpy cayó herido, pero fue trasladado de inmediato al hospital y logró sobrevivir. Para cuando recibió el alta, habían pasado 3 semanas. Sus hombres le informaron que Joe Bonanno y Gino se encontraban enfrascados en un enfrentamiento brutal, con numerosas bajas en ambos bandos. Al enterarse de que Joe utilizaba bombas caseras, Bumpy entregó a Nat la dirección de un apartamento situado frente a la sede de Gino, el cual había sido rentado discretamente antes de salir del hospital. Con la guerra desatada, era la oportunidad perfecta para beneficiarse del caos. Incluso si Gino era eliminado, la sospecha recaería sobre Bonanno. Bumpy ordenó a sus hombres permanecer ocultos en el piso superior, listos para actuar. Sin embargo, de manera inesperada, Joe Bonanno llamó. Al saber que Bumpy había salido del hospital, Joe comprendió que posiblemente estuviera planeando algo para evitar cargar con la culpa. Joe lo amenazó valiéndose de su familia y exigió que se mantuviera al margen. Mientras tanto, Del Chance, uno de los lugartenientes de Bumpy, encontró una oportunidad para atacar. Pero en el momento decisivo, Bumpy dudó. Su hija estaba con Gino. Al final, canceló la operación, incapaz de permitir que Gino muriera frente a ella. Pero Gino no había terminado. Buscó a Frank Costello, un mediador de las 5 familias, y juntos tramaron inculpar a Bumpy, colocando los restos del hijo de Joe Bonanno en su territorio y acusándolo de asesinato. Alegaron que la hija de Gino solo había testificado debido a amenazas de Bumpy. Esa noche se convocó una reunión excepcional, donde estaban presentes los jefes de las 5 familias, un consejo de máxima autoridad dentro del submundo neoyorquino. Ante las acusaciones de Gino, Bumpy admitió haber matado al primo de Gino, pero aclaró que fue en defensa propia, ya que Gino había enviado primero a un asesino. En cuanto al hijo de Joe Bonanno, juró no saber nada. Pero Frank Costello estaba furioso, convencido de que Bumpy le había mentido. Tras una deliberación, las 5 familias resolvieron castigar a Bumpy. Sin embargo, él ya había previsto este desenlace. Reveló que semanas antes sus hombres habían descubierto información comprometedora que involucraba a muchos de los presentes, pruebas suficientes para encarcelarlos de por vida. Afirmó ser la peor pesadilla que el bajo mundo había conocido. Y cuando uno de los líderes insinuó que planeaba delatar a la organización, Bumpy explicó que su táctica era similar al equilibrio entre Estados Unidos y Rusia. Ninguna de las 2 potencias atacaba porque ambas poseían armas capaces de destruir a la otra, exactamente como él ahora. Después de eso, se puso de pie y abandonó la sala, dejando a los jefes atónitos. Pero Gino todavía no cedía. Se reunió nuevamente con Joe Bonanno y le propuso contratar a un asesino externo, con la condición de que Joe se encargara de introducirlo en Harlem, sin levantar sospechas. Gino se ocuparía del resto. Joe aceptó. Poco después llegó un sicario de la mafia siciliana. Mientras tanto, desde que desafió a las 5 familias, Bumpy había logrado mantenerlas a raya gracias a su carta secreta. Sin embargo, para proteger a su esposa y a su hija pequeña, organizó su salida de Nueva York. Sin saberlo, el asesino, disfrazado de policía, los observaba desde la distancia. Cuando Bumpy regresó solo a su hogar, el sicario lo siguió sin hacer ruido. Al escuchar sonidos extraños fuera de su puerta, Bumpy desenfundó su arma y estalló un tiroteo.
La pelea pasó rápidamente de disparos a combate cuerpo a cuerpo. Aunque Bumpy tenía experiencia, su edad se hizo evidente cuando el asesino lo dejó inconsciente con un golpe propinado con una sartén. En el momento en que estaba a punto de morir, llegó una mujer a la casa. Al ver al hombre con uniforme de policía, bajó la guardia, sin imaginar el peligro. Bumpy sobrevivió por muy poco. De inmediato llamó a Gino, el responsable de todo, para advertirle que su asesino había fracasado y que él sería el siguiente objetivo, declarando así una guerra abierta. Al enterarse de que Bumpy seguía con vida, Gino convocó a los jefes de las 5 familias. Tras debatir, acordaron unir fuerzas para aplastar a Bumpy de una vez por todas. Muy pronto, él enfrentó ataques constantes desde todas las direcciones. Su destino quedó en suspenso mientras la guerra en Harlem alcanzaba un punto crítico. Lo que hiciera a continuación determinaría su supervivencia ante uno de los enfrentamientos más peligrosos de su vida. Así concluye toda la primera temporada de Godfather of Harlem y el recuento completo de sus acontecimientos. Si quieres que resuma la segunda temporada, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Espero te haya gustado el video.